empezamos a leer Jueces 13, 1 en adelante, que como ya sabemos habla de Sansón. Amén. Y lo que empezamos o hasta donde leímos es solamente cuando el ángel del Señor se aparece a esta mujer, a la mujer de Manoah, y le da una profecía. Amén. Una profecía que a veces pareciera un poco difícil de creer. Es fácil, o más bien no es en sí fácil, pero es más común que Dios hubiera dicho, o hubiera sido más fácil de creer, que Dios hubiera dicho cualquier cosa, la cual naturalmente también puede que pase. Amén. Es un poco fácil creer si Dios nos dice, no sé, cualquier cosa, va a ser mucho calor el día de hoy, cuando naturalmente a veces hace mucho calor el día de hoy, o en este lugar. Amén. Y que llegue Dios y nos diga, va a ser mucho calor, pues es un poco fácil de creer, porque naturalmente eso acontece. Y así en cualquier cosa que Él hubiera dicho que naturalmente puede que también acontezca, pues es un fácil de creer. Pero naturalmente la mujer puede tener hijos, naturalmente o normalmente, pero nos encontramos con una mujer que era estéril, la cual no podía tener hijos, y el Señor le dice, vas a tener un hijo. Y allí es cuando se pone un poco difícil a veces creer a esa profecía. Si usted se fija, siempre la profecía de Dios va a lo imposible y no a lo posible. Siempre lo que Dios dice que va a acontecer va no a lo que naturalmente otras veces acontece, va al contrario, a lo que naturalmente no puede acontecer por sí solo. Porque siempre Dios lo que ha tratado de hacer ha sido comprobar de lo que es Él capaz de hacer. Porque naturalmente suceden muchas cosas, o muchas mujeres tienen hijos, pero obviamente naturalmente no les lo hace. Y viene el Señor y le habla a esta estéril, a esta mujer, y el versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y ahí es cuando entonces todo cambia. Naturalmente o normalmente la mujer tenía hijos o tiene hijos. Normalmente la mujer durante el embarazo se cuida de ciertas cosas, pero no así como Dios se lo estaba mandando. Dios le habla a una estéril, y cuando le habla a una estéril le dice que va a tener hijos, después le pone restricciones, le pone condiciones y le dice el por qué. Dice, no vas a poder tomar esto, ni esto, ni lo otro, porque vas a concebir un hijo. Y muchos pueden decir, obviamente, pues todos los que tienen o van a dar a luz, pues se cuidan de estas cosas. Pero luego el Señor dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Amén. Entonces, solamente resaltar que cuando el Señor llama a este estéril y llama al ser que iba a nacer de ella, hablando de Sansón, y lo llama para ser nazareo, ya existía el nazareato. Amén. Ya existía esta palabra nazareo, no empezó con Sansón, es algo que ya existía de antemano. Amén. Y si usted se fija, menciona que no tenía que beber ni sidra ni comer cosa inmunda, y que navaja no iba a pasar sobre la cabeza de este niño, porque el niño iba a ser nazareo. Amén. Pues para entender eso, vaya al libro de Números,
Números capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén. Números capítulo 6, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el horno, hasta el añejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, dejará crecer su cabello. Y así empieza después a dar más condiciones o más leyes de este voto, como le llama en el versículo 2. ¿Amén? Entonces, cuando el Señor llama a Sansón, ya existía esta palabra nazareo o nazareato, que si leemos detenidamente dice que era un voto de nazareo. Es decir, una persona hacía un pacto o un arreglo, como a veces en la iglesia católica lo llamábamos como una manda, que decía: voy a hacer una manda tantos días, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Bueno, era algo parecido. En aquel tiempo un hombre o una mujer podía hacer un voto, un pacto, un arreglo con Dios, y este arreglo se llamaba el voto de nazareo o nazareato, que en ese tiempo el hombre era quien ponía, vamos a decir, el tiempo. Yo voy a cumplir un voto de nazareato por cierto tiempo de límite, y él lo empezaba a cumplir. Cuando hacía ese voto, el voto de nazareato ya tenía unas condiciones. Decía, dice el versículo 12: abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, de todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace en la vid. Y empieza a mencionar, y menciona también en el versículo 5 que no pasaría navaja sobre su cabeza hasta que se haya cumplido el tiempo de su nazareato. Entonces el hombre y la mujer iban hacia el Señor y hacían un pacto, una manda, se lo puede decir así, y decía: por tanto tiempo yo voy a cumplir con este voto de nazareato. Si usted se fija detenidamente, el versículo 2 dice: haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor. Si usted va a un diccionario, la palabra, mi Biblia trae una definición ya ahí puesta, y la definición es separado o consagrado. Es por eso que el versículo 2, cuando menciona voto de nazareo, dice para dedicarse al Señor. Si usted va al versículo el versículo 5 dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se hayan cumplido los días de su apartamiento al Señor. Entonces el voto de nazareato era un tiempo de apartarse a Dios, era un tiempo de dedicarse a Dios. Otra palabra para decir consagrar es dedicarse. Apartarse de algo, pero dedicarse a otra cosa. La palabra menciona ahí mismo: será santo, dejará crecer su cabello. Amén. Entonces, la palabra santo, en lo que ahora nosotros conocemos,
es un apartamiento de las cosas del mar hacia el Señor. Bueno, en aquel tiempo era similar, o era más bien algo parecido, pero ya tenía sus condiciones. Y el hombre era el que decía: yo voy a cumplir tantos días con este voto de nazareato. Y era un tiempo donde se apartaba y no bebía, no hacía muchas cosas. Y una de esas restricciones o condiciones era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Cuando el Señor habla allá y escoge a Sansón, y le habla a la estéril, y a la estéril en cuanto le dice: tú vas a tener un hijo, y le dice: no vas a beber esto y esto y esto, aparentemente la restricción era para ella, porque era ella quien no iba a beber vino, era ella quien no iba a beber sidra, era ella quien no iba a tomar ninguna de estas cosas que menciona el Números y todas aquellas cosas. Era supuestamente, aparentemente, parece ella como la que estuviera haciendo todas estas cosas. Pero después dice el Señor: y el niño, hablando ya del niño, nunca pasará navaja sobre su cabeza, porque él será nazareo desde su nacimiento. Entonces la pregunta es: ¿para quién eran las condiciones? ¿Para la mujer o para el niño? Aunque la mujer fue quien no tomó vino ni sidra, pero ¿para quién eran esas condiciones? Esas condiciones eran para el niño. Y dice el Señor que ese niño, Sansón, iba a ser nazareo desde su nacimiento. Iba a cumplir con estas condiciones que menciona el capítulo 6 de Números. Iba a cumplir con todo eso desde que él, o más bien desde antes que él naciera. Desde el vientre de su madre, él ya estaba cumpliendo con unas condiciones que normalmente en otras personas lo habían cumplido, pero por voluntad propia. Que normalmente otras personas ya habían cumplido ese nazareato, pero por un límite de tiempo. Que normalmente antes también, muchos también se hicieron llamar: yo soy nazareo, pero por un tiempo solamente. Que normalmente antes también personas se abstenían de ciertas cosas, y también la navaja no pasaba sobre su cabeza, pero era porque ellos habían decidido. Y este niño estaba cumpliendo con esas mismas condiciones sin él haber nacido aún. Entonces ahí empieza Sansón. Luego conocemos todos nosotros conocemos su historia. El hombre con mayor fuerza que ha existido. Y se encontraba con un león y lo mataba. Se encontraba con 1000 hombres y con una quijada de asno mataba a 1000 hombres. En una ocasión se encuentra encerrado, rodeado en una ciudad, y dice la palabra que él se escapa y toma la puerta con sus muros, la levanta, la pone sobre sus hombros y la sube allá hasta lo alto. Y no estamos hablando de una puerta como esta, sino estamos hablando de la puerta de una ciudad con sus muros. La levanta, la toma y la pone sobre sus hombros y camina hacia arriba. Y allá la deja. Y estamos hablando de ese hombre. Ahora, toda esta historia tiene un simbolismo. Todo esto tiene algo, una enseñanza para nosotros. Gracias, Señor. Como ya podemos ver, el nazareato o el nazareo es una dedicación a Dios. Sí, amén. Es una consagración, es una santidad, un apartamiento o apartarse de las cosas, de las cosas que te dañan o de lo que te contamina, y apartarte, dedicarte a Dios. Pero algo hermoso, ¿quién fue en Sansón quien decidió? Sabiendo que ahora en este día el nazareato ya no es más nazareato como en tiempo pasado, sino hoy en día se ha convertido en santidad. Nazareato en el tiempo pasado era dedicarse a Dios por un tiempo, por un límite, apartarse de las cosas que contaminaban y dedicarse a Dios por un tiempo y un límite. Pero Sansón
cuando el Señor le dice en Sansón, cuando el Señor le dice a su mamá, a esta estéril, le dice: vas a tener un hijo, y ya le empieza a poner condiciones, y él es quien le dice: porque este niño será nazareo para Dios. En Sansón se rompió la regla que se había seguido. En Sansón se rompió la costumbre que se había dado. En Sansón se rompió las reglas de todo, y todo lo que en Números había dicho, allí se rompió. En Números decía, y le manda a Moisés: el hombre que decida, que haga voto al Señor. Pero en Sansón el Señor cambia las cosas, y el hombre no pudo decidir. Aleluya, gloria a Dios. Vean lo que dice el libro de Efesios. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1, Amén. versículo 3. Efesios 1:3. Amén, gloria a Dios. Amén. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Medítelo, piénselo. Léalo si es posible una vez más. No suena muy similar como con Sansón. Llega el ángel y le dice a la estéril: tú tendrás un hijo y no beberás vino, no beberás sidra, te abstendrás de todas estas cosas, porque el niño será nazareo, apartado, dedicado para Dios. ¿Desde cuándo? Desde que él empiece a nacer, desde que él tenga razón y decida hacer el voto para el Señor. No dice desde ya. Y con nosotros ocurre algo similar. Ya no hay más nazareato, pero existe la santidad. Que la santidad es una dedicación, apartarte de lo que te contamina para ir y dedicarte, apartarte, un apartamiento para el Señor, dice allá en Números. Un apartamiento, un correr de lo que te contamina y un allegamiento a lo que te beneficia. Y el Señor aquí en Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo todavía ni nacía, yo todavía ni siquiera, mi mamá ni siquiera existía cuando el Señor ya había decidido por mí. El Señor ya había dicho: esta persona será santa. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. En otras palabras, para que fuésemos apartados para Dios y sin contaminación. Y le dice a Sansón: tú no beberás, a su mamá, al estéril, tú no beberás vino, tú no harás esto, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque nazareo es, porque apartado es para Dios. Y a nosotros nos dice: porque según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fueses santos y sin mancha, sin contaminación. Él es quien decide. Pero así como en tiempo pasado, muchos otros también han hecho un voto. Muchos otros también dicen correr esta batalla. Muchos otros también se hacen llamar nazareos. Muchos otros también se tratan de abstener de ciertas cosas. Muchas otras personas dicen ser cristianas. Muchas otras personas también se congregan en algún lugar. Muchas otras personas también leen la Biblia y también oran. Pero la diferencia debe de ser quién es quien hace el voto. ¿Quién es el que hace el pacto? Porque cuando el hombre hace el pacto, el hombre, como es limitado, el pacto es con un límite.
Y el hombre se aparta, decía Números, se apartará hasta que se haya cumplido el tiempo.